y el dibujo que poseen específicamente para una terracería, otra para asfalto, otra para pistas. Cada llanta cuenta con características especiales. Llantas de pistas que incluso llevan una capa de neopreno que es mucho más caro que el silicón y el PET que se utiliza para fabricar las llantas. PET, así es, se utiliza PET, ese plástico reciclable, para fabricar las llantas. Vamos a continuar con el tema sobre las llantas. ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene una llanta, sea de cualquier vehículo? ¿Que hay sus excepciones? Sí, en los tractores. ¿Por qué tendría que haber diferencia? Porque los tractores, de manera constante, están trabajando con agua y tierra. El agua evita que las llantas sufran cuarteaduras. El agua, al ser un componente de H2O, evita que esas llantas sufran cuarteaduras como cualquier vehículo normal que dejemos abandonado por 3, 6 meses, un año. Al año, un vehículo en temperatura ambiente o inclemencias del tiempo sufre deformación en la llanta y más si esta se ha bajado. Otra, cuarteaduras. Y si permitimos que el aire se baje, esa llanta puede quedar en estado de inservible. Además de deforme, si se infla, se puede rescatar. Ya no queda totalmente impermeable como cuando era nueva. ¿Por qué? El látex se averió. Ahora, en general, las llantas tienen vida útil de 5 años, a lo que equivalen a 45,000, de 45,000 a 60,000 kilómetros, lo que son aproximadamente unos 5 años de uso cotidiano, de vida útil en las llantas. ¿Cómo saber si una llanta es vieja? Es sencillo. Toda llanta lleva tatuada la fecha de nacimiento o la fecha de fabricante, impresa en la cara, en un costado en la cara exactamente. Nada más necesitamos checar los 4 últimos números para saber cuándo fue fabricada la llanta. Los 2 primeros números nos indican la semana de año, del 01 al 53. Pero los 2 últimos nos hablan sobre el año de fabricación y, como vimos a un inicio, de 45 a 60,000 kilómetros o 5 años de vida útil en esos neumáticos, en esas llantas. Año y semana. Los 2 primeros números nos marcan la semana y los 2 últimos el año de fabricación. Tomando como referencia el año de fabricación, tendremos que dejar pasar 5 años para desechar dicha llanta. Aunque en apariencia la veamos en buen estado, la información nos arrojó que pierde adherencia, pierde flexibilidad y ya no es una llanta segura, está caducada. Necesitamos un indicador para cambiar las llantas. Bueno, aquí el indicador no es más que checar el desgaste que han sufrido nuestras llantas. Hay varias maneras ahora y de forma muy sencilla. Podemos comprobar el desgaste con un indicador que atraviesa la banda. ¿Cómo? Tomar una moneda de 1 peso, se mete entre el dibujo de la llanta y si el dibujo rebasa la parte plateada de la moneda, hay que cambiar las llantas. Pero si no lo hace, la llanta todavía posee buen dibujo y puede seguir utilizándose. Ya tenemos incluso hasta medidores tipo lápiz que miden el grosor, la capacidad de adherencia de la llanta para checarlos el dibujo. Pero lo común ahora y lo práctico es una moneda de peso, como nos marca la información. La parte plateada no debe de quedar descubierta, debe ser cubierta por el dibujo para que sepamos que la llanta todavía está en buen estado. ¿Cuándo se revienta una llanta? Bueno, acá influye el sol por cuestiones de clima, la nieve,
lluvia. Defecto de fabricación influye, sí. Es muy raro que una llanta con vida útil de 5 años y estando en ese tiempo pueda romperse, explotar. Es muy difícil, a menos que sea un problema de fabricación. Además, algo bien importante, el exceso de presión de aire. Presión de aire incorrecta, más libras de las que se recomiendan por el fabricante. Las características de fabricación de cada llanta vienen plasmadas ahí, incluso las libras con las que debe de llenarse dicho neumático. Cuando las rebasamos o las inflamos de más, estamos en riesgo de que al circular esa llanta detone, truene. También una explosión puede producirse por un golpe o un objeto filoso en el piso. Un golpe, claro, al golpear una piedra, una banqueta. Tenemos más exceso de presión o la presión adecuada, pero la impactamos y va a explotar. Y un objeto filoso, que ahora es muy común, se están dando las trampas para detener vehículos por medio de objetos y en ese momento la presión inadecuada, más presión de la normal, más la velocidad, el peso del vehículo, puede detonar un exceso de presión de aire, puede hacer que la llanta explote. ¿Por qué nunca se debe conducir el vehículo con una llanta ponchada? Si continuamos manejando con una llanta desinflada, vamos a dañarla totalmente. Podemos llevarla a una vulcanizadora y el costo es mínimo, pero el rodarla ponchada va a quedar inservible. Por eso, pero eso no es todo. Además, la goma en poco tiempo también se dañará. Pues sí, claro, un desgaste inadecuado, un constante excesivo, un maltrato drástico a una llanta al ser rodada, ponchada. El rin más el peso del vehículo se recarga en dicha llanta ponchada. En ocasiones, al circularla, se rompe. Llanta inservible, llanta que pudimos haber ahorrado dinero en llevarla a parchar, en llevarla a reparar, pero por la apatía la rodamos baja o ponchada y la dejamos inservible. Pero eso no es todo, también afectamos el rin, hacemos que pierda su circunferencia, lo hacemos que tome una forma ovalada. Además de que ya va a ser un poco difícil al rodar un rin con una llanta ponchada por mucho tiempo, que este rin vuelva a quedar impermeable, se echan a perder. Además de daños a la suspensión, si fue la parte de adelante. Las llantas al ser rodadas bajas también sufren algún desgaste prematuro, tanto en la cara, que es donde se recarga la presión de aire por el peso del vehículo y la presión que ejerce el asfalto sobre la llanta, sufren un desgaste prematuro en la cara. Llantas que están expuestas a explotar cuando se inflen de manera normal nuevamente. Atención con ese tema. Llantas con poco aire, claro. Al tener llantas con poco aire, la banda de rodamiento quedará muy baja y va a ser aplastada por el vehículo, aumentando mucho el nivel de resistencia a la rodada. Si por un lado ganas adherencia sobre asfalto seco y liso, vas a pagar más porque tendrás que cambiar la llanta. Se avería totalmente. Totalmente. Llantas buenas que pudimos haber mantenido con buena presión de aire o llevarlas a reparar si tuvo alguna pinchadura y las rodamos por inconsciencia o por descuido, vamos a tener que sustituirla. Eso sin mencionar el daño que le ocasionamos al rin al hacerlo que pierda esa redondez que lo caracteriza. Lo vamos a dejar de forma ovalada y por ende va a perder ese sello que tienen al ser fabricados,
ese sello que tienen para que la llanta no utilice cámara. Son varios años al utilizar una llanta ponchada, una llanta baja. Bueno, vimos que la fecha de vencimiento de las llantas se encuentra sobre el lado lateral del neumático, en la cara, junto al resto de las características de esa llanta. Altura, anchura, ancho, y está expresado con números de 4 cifras. Ya vimos que las primeras nos indican las semanas y las dos últimas, en todas las llantas, eso es en todo el mundo, nos indican el año de fabricación. ¿Cuánto tiempo de vida le puede quedar a una llanta? Vimos de qué manera se miden. Bueno, ya nos dieron un tip que con una moneda de $1 mexicano, claro, sí, se mete entre el dibujo. Si queda descubierta la banda, lo plateado de la moneda, esa llanta hay que sustituirla. Nos dice que también debemos de girar el volante, atención, hacia un lado, que quede más o menos cómoda la posición, para que la podamos medir. Bueno, esas son técnicas que se llegan a utilizar. No necesitamos una moneda, solo necesitamos un punto visual y que ahí pues nosotros, a nuestro criterio, podemos determinar, ¿tiene buen dibujo mi llanta todavía, mis llantas? Sirve todavía, no necesito hacer una medición más precisa. A simple vista, vemos que cuenta con buen dibujo. Meter la moneda entre el dibujo en una hendidura para determinar que la llanta tiene vida útil todavía. ¿Cómo podemos guardar nuestras llantas si no las vamos a utilizar ya? Y para que estén en perfecto estado. Atención con la información. Deben de estar en un lugar fresco, seco y ligeramente ventilado. No deben de tener contacto con el sol, con el medio ambiente. Un sótano, otro espacio tipo sótano, aislado, una habitación que no cuente con luz solar, ni aire o inclemencias del tiempo, es lo ideal para guardar las llantas y que se mantengan. Además, no debemos encimar una sobre otra para que no pierdan su forma original. Si hay una fuente de calor, atención, en la habitación, las llantas deben de estar protegidas de dicha radiación calorífica. Les afecta y empiezan a tomar rigidez. Las ondas caloríficas es lo que ocasionan en este látex, en esta goma de las llantas. Hace que pierdan esa suavidad y tomen rigidez. Se almacenan en lugares sin aire, sin luz, sin sol, sin lluvia, no inclemencias del tiempo, para que puedan conservarse en perfecto estado. Hay mucha contradicción sobre las llantas nuevas. Si no compramos las 4, compramos 2. ¿Dónde deben ir las llantas nuevas? Todos piensan, adelante. ¿Por qué? Porque ahí va la dirección, ahí va la adherencia, va la guía. Curiosamente no es así. Van en la parte trasera, en el eje trasero del vehículo. Siempre se deben montar las llantas nuevas en el eje trasero, en la parte de atrás. Los coches con tracción delantera también se deben montar los neumáticos en la parte de atrás. Tracción trasero delantera, las llantas nuevas van en la parte trasera. ¿Por qué es esto? Por el frenado. El vehículo trae el motor por la parte delantera y obviamente el peso se recarga en las llantas. Es mucho más fácil que en velocidad, peso, el vehículo frene más rápido. Que sí bueno, eso es cuando el vehículo jala, que trae el motor adelante. Pero cuando lo trae atrás y que su tracción es trasera y empuja, las llantas van atrás también. Es más fácil que el vehículo frene con las llantas traseras con mayor adherencia al tener menos peso que cuando trae más peso. Una por lógica y otra por física.
A mayor peso, mayor adherencia. Las llantas nuevas van en la parte trasera del vehículo. ¿Cómo podemos prevenir las explosiones de las llantas en nuestro vehículo? No calentar, soldar aros, aditamentos especiales en los rines cerca de las llantas. Jamás en la vida. Esté inflada esta o no se debe llevar a cabo soldadura en el rin. El rin se calienta con autógena, con eléctrica, con cualquier medio para soldarla, para meterle aditamentos, embellecedores que se les llaman ahora, y eso afecta la goma, puede llegar a explotar. Hay que utilizar lubricantes y selladores para llantas no inflamables. Retirar todo objeto ajeno o flamable de las llantas cuando estemos trabajando en ellos. Hay que quitar madera y evitar trabajar cerca de donde haya cuestiones eléctricas, enchufes, aparatos. Tenemos que evitar ese tipo de cosas por precaución. Si fuésemos regulados por Protección Civil, hoy no pasaríamos. Tendríamos una sanción. Nada está regulado en muchos lugares y precisamente por eso se dan los accidentes. Descuidos, omisiones y no cubrir las reglas. Una llanta puede reventar porque está deteriorada o deformada y la circulamos, sí. Llantas excesivamente desgastadas y tienen una presión de inflado más elevada o más baja, es un llenado de aire incorrecto, por lo que pueden explotar. También puede ocurrir por exceso de velocidad. Atención, las llantas cuentan con características de velocidad. Hay llantas especiales para pits, para carreras. De hecho, el material es diferente a las llantas que utilizamos normalmente. Aquí, cuando rebasamos la velocidad o vamos a exceso de velocidad, que rompemos la regla marcada en la llanta, una llanta en mal estado o bien por exceso de carga, puede detonar, puede explotar. De hecho, hay llantas que se les llaman donas, que son muy delgaditas y que sirven de refacción. Vienen las características de presión, de llenado en aire, así como en la llanta y en el rin, muy delgado. Y en el rin traen una señalización de no más de 80 kilómetros por hora. Es una llanta muy delgada que solo sirve para sacar el problema y llegar a donde nos colocarán una llanta. No sirve para traerla de uso diario, cotidiano, pasando terracería, pasando... Atención, solo es refacción, pero para sacarte del problema inmediato, no para traerla por días. Son llantas que no corren más de 80 kilómetros por hora. Además, muy frágil, tanto rin como dicha llanta. Podemos tener otro problema ahí si la dejamos y incurrimos en la omisión. ¿Qué hacer si se nos truena una llanta? Bueno, hay un montón de información sobre ese tema. Mantener la calma, mantener la línea recta, la dirección, o sea, sujetar bien el volante y no acelerar. Pero, tema importante, tampoco pisar el freno. Una llanta ponchada de atrás o adelante, ya no va a tener la adherencia de las 4 llantas del vehículo, ¿verdad? Bueno, nosotros llegamos a pisar el freno y podemos girar y ocasionar un accidente de mayor gravedad. No se debe frenar. Hay que permitir que el vehículo al desacelerar solo vaya perdiendo velocidad, buscando la línea recta y orillándonos para que cambiemos dicha llanta ponchada. De inmediato poner nuestras intermitentes señalizaciones de que estamos con el vehículo lastimado. No frenar jamás cuando se nos ponche una llanta. Vamos a giros y puede ser peor el asunto. ¿Podemos andar con una llanta ponchada? Como consejo, si tu llanta de refacción es temporal, pues no manejar altas velocidades. Ya vimos las especificaciones.
no más de 80 kilómetros por hora, no más. Vienen las especificaciones tanto en el rin como en la cara de la llanta, no más de 80 kilómetros por hora. Solo es para trasladarnos a un lugar donde nos repararán la llanta o la cambiarán. No más de 80 kilómetros por hora. Atención, velocidad máxima 80 kilómetros y considerar el reemplazo lo más pronto posible, evitando rodar más de 200 kilómetros. Ahí, rebasando este recorrido de 200, tenemos riesgo de que la llanta explote. Cuidado, es un rin y llanta solo para sacarnos del problema. Refacción, de inmediato acudir a que no la reparen. ¿Cuántos kilómetros puede aguantar una llanta ponchada? Bueno, la practicidad y en términos así muy prácticos, una llanta de refacción nos puede servir como sustituto temporal para las llantas que utilizamos de manera cotidiana. Ya vimos que no más de 200 kilómetros, no más de 80 kilómetros por hora, pero esas están diseñadas para rendir más de 100 kilómetros. Es aconsejable cambiar la llanta de inmediato. Una información nos habló de 200 y la otra nos dice más de 100. Lo que sí es un hecho es que solo es para que nos lleve a un taller o a algún lugar donde nos hagan el cambio, donde reparen la llanta que utilizamos de manera normal. Por seguridad. ¿Cuánto puede durar una llanta desinflada? Ese es un tema que quería tratar. Una llanta tarda alrededor de un año, atención, en perder su presión. Bien, si esta llanta se instaló nueva y paramos el vehículo, el sello puede aguantar más. La adherencia de la goma sobre el rin, bien sea de acero, de aluminio, de antimonio, de magnesio, etc., puede resistir más de un año. Pero cuando la llanta empieza a perder presión, es necesario quitarla. La vamos a echar a perder o mover ese vehículo, excepto que esté descompuesto, ¿verdad? Y esto porque la presión se va al tener dicha llanta expuesta a temperatura ambiente, sol, tierra, agua. La posibilidad puede aumentar en ese. Sí, claro, se va el aire, pierde presión y se echa a perder dicha llanta. Hay que tomar en cuenta que las llantas. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno, esa lluvia que, bueno, son inclemencias naturales y pues debemos de estar conscientes que todo se avería, todo se y nos hace un poquito más tardío el proceso en todo. Sí, continuamos entonces. Ya está el otro tema de. Bueno, continuamos con Facebook Live
Y posteriormente vamos a pasar lo vamos a pasar a YouTube para que puedan seguir viendo el programa, ya que nos dio problemas. Les comento que el agua nos afectó un poco los equipos, las instalaciones. Bueno, no debemos inflar las llantas al máximo. Las llantas muy infladas pierden la adherencia, ¿cierto? Al inflar una llanta, hacemos que se estire de más el látex. Y al desinflarlas un poco, ya hicimos que diera de sí dicho látex y por ende pierde la adherencia sobre el rin. Ahora se tienen que mantener más infladas de lo normal, pero ese es un gran riesgo, pueden explotar de un momento a otro. Ahora, aquí hay menor agarre, entre más aire tiene, una llanta es más rígida, más dura y tiene menor adherencia en el asfalto, disminuye la seguridad y aumenta los riesgos y posibilidades de sufrir un accidente. Además, en los cursos de manejo, cuando metemos más aire de lo normal, por ejemplo, en llantas traseras, les metemos más presión, una presión inadecuada, más presión de lo normal, pero eso es para prácticas, para exhibición o alto riesgo. Mantenemos la presión normal en las llantas de adelante, pero en las traseras desinflamos en exceso. Damos volante hacia izquierda o derecha y frenamos al momento y el vehículo saldrá haciendo trompo porque las llantas de atrás no tienen adherencia. Saldrá haciendo trompos. Bueno, pero eso para exhibiciones. Se maneja mayor presión de aire en dichas llantas, sí, claro. Eso ocasiona peligro o riesgo, sí, menos adherencia, ya que la llanta se pone rígida y por ende pierde la adherencia, la suavidad que tiene para amarrarse o agarrarse al asfalto. No recomendable. Siempre debemos seguir las reglas que nos marca el fabricante. Tiene características especificadas en la cara de dicha llanta, así como pulgadas, grosor, altura, etc. Cama alta, cama baja. Ahorita vamos a ver ese tema. La ventaja de conducir con llantas nuevas, muchas. Definitivamente funcionan mucho mejor una vez que ha pasado. Bueno, toda llanta lleva una cera cuando es nueva, por ende menos adherencia. Se tiene que rodar unos días para que dicha cera que trae en el exterior, lo que va a rodar en el piso, y pueda tener una excelente adherencia, una mejor adherencia. Bueno, aquí, después de que ya la rodamos unos días, la adherencia y el agarre va a ser mucho mejor. Una forma de estrenar neumáticos nuevos es manejar de forma tranquila, con cuidado, acelerando y frenando de forma suave, lo cual va a ir preparando las llantas nuevas, preparándolas para cuando sea necesario, tenga una buena adherencia, un buen frenado. Tema importante hay personas, ¿no? Gustos y capacidad económica para meterle equipo y llantas a nuestros vehículos. Se habla un poco sobre el tema de las llantas muy deportivas, no de pits, llantas en vehículos normales pero muy deportivas. Rin más elevado con llanta de cama baja. ¿Qué pasa con estas llantas? Bien, además de ser mucho más caras que lo normal, cuidado con este tema, al ser más caras que de lo normal, sufren accidentes de manera constante. Se rajan, incluso lastiman el rin. Una llanta de cama baja, al circular un vehículo con esas llantas y no vemos que hay una piedra, tronamos la llanta y también lastimamos el rin con riesgo de fracturarlo. Cuando nosotros utilizamos estas llantas de cama baja, durante el manejo el coche se sacude constantemente, no tiene una buena amortiguación, una buena adherencia. Eso hace que la llanta se deforme y en cuanto al dibujo, tiene menos contacto con el piso, con el suelo. Sí, están muy bonitas, se ven muy deportivonas, pero definitivamente no son compatibles ni útiles en esta ciudad llena de baches, y más cuando llueve. Síntoma inequívoco de rines fracturados, suspensión lastimada y llantas inservibles, además de más caras.
Cuidado con las camas, las llantas de cama baja. Bonitas, caras, pero totalmente inadecuadas para esta ciudad llena de agujeros, de topes. Y como manejo, coladeras destapadas. Y cuando llueve, olvídense. Dinero tirado a la basura. ¿Qué podemos hacer para deshacernos de las llantas viejas? Bueno, llevarlas uno mismo a un centro de recepción o depósito de chatarra y ahí las aceptan. Pues se dan a la tarea de reciclarlas y las toman para procesarlas y hacer con esto asfalto. No hay infinidad de cuestiones que manejan ahora para utilizar las llantas que ya desechamos. ¿Cómo se fabrica la llanta? ¿Qué es lo que va adentro? Bueno, lleva una lona de carcasa. Es lo primero que vemos después de que el dibujo ya se fue o después de que compramos una llanta que nos la trabajan y se ve la lona de carcasa. Ahora, en la parte interior está compuesta por un alma de alambres. Estos se le ponen para que formen un cable trenzado y circular para ajustar el neumático, evitando que patine dentro de la misma llanta. Hace que no se abra, que no patine y que la mantenga en su línea. Alambre acerado de alta resistencia, de alta tecnología, formando un cable trenzado, claro, para que no se pierda su figura, su forma. ¿Qué tipo de plástico es el que usan las llantas o con lo que creemos que es un látex, una goma muy natural porque es cara? Hay de varias marcas, sí. Vamos a ver de qué se ha hecho. La llanta del carro convencional tiene alrededor de 400 gramos de hilo de poliéster en su carcasa, o sea, en la parte de afuera. Y el PET, que se utiliza como material PET, botellas de plástico PET, que se utiliza como material de carcasa en la mayoría de las llantas. Continental, de la marca de esa marca. Esto se ha obtenido tradicionalmente de lo que se conoce como PET de virgen, hilo de poliéster elaborado con petróleo, hecho de petróleo. ¿Sabes? Llantas diferentes. Es bueno traer una llanta de una marca de un lado y otra marca de otro lado y sobre todo medidas o anchos diferentes. ¿No es bueno? Claro que no. El uso de dos pares distintos de llantas puede provocar problemas para poder maniobrar el carro. Sí, definitivamente. Los diferentes tipos de llantas reaccionan de distinta forma a la temperatura. Se desgastan a un ritmo diferente y además evacúan o desechan de forma diferente el agua. Hay llantas que sirven de guía que son para abrir cuando llueve. Esas llantas hacen que no tienen adherencia con el agua, la abren permitiendo que las llantas de atrás y de adelante tengan un frenado mejor, un frenado con mucho mayor adherencia que si fueran llantas normales. Peligro, que truene una llanta trasera o delantera. Bueno, por las llantas el eje delantero están menos expuestas, o sea, las de adelante, menos expuestas a sufrir este efecto. Las que sí tienen un riesgo mayor son las traseras, ya que soportan mayor peso al tener el motor encima. Bueno, hablamos hace rato de los ejes delantero y trasero y que dónde iban las llantas nuevas. Se recomienda que vayan en la parte trasera, aunque a mucha gente por desconocimiento o por comentarios se han dicho que van adelante. Ok. Por norma general, atención, las llantas del eje delantero están menos expuestas a sufrir ese efecto, o sea, que truenen, que exploten, porque soportan más peso al tener el motor encima y eso les ayuda
por física, por pura física, estar en un contacto más directo con la carretera. No así donde no están sosteniendo el motor, donde son más ligeras y ahí están expuestas a tener una explosión mayor o una llanta que truene con mucho más facilidad al no tener un peso mayor como cuando las que sostienen al motor. Es la gran diferencia, que es por física nada más. Concluimos el tema. Hoy viernes quisimos dar este tema porque muchos amigos salen a carreteras, preparan sus vehículos, le meten gasolina, aceite, anticongelante, checan, pero nunca checan las llantas. Hay que checar la fecha de caducidad, la rigidez, el dibujo, y más si trasladan familia, más si llevan niños. Recordemos que la protección, que la seguridad somos todos. Evitemos riesgos en nuestra familia, bienes y personas. Que tengan un excelente fin de semana todas y todos. El día lunes vamos a tener un tema que de verdad les va a detonar, como los que tienen protección preventiva, un tema especial, streamings. Que tengan excelente tarde todas y todas. Mis disculpas, los equipos, la conexión nos dio problemas. De hecho, ya no pudimos transmitir vía Zoom. Actualizamos y hubo problemática, pero lo hicimos vía Facebook y no lo pudimos hacer en protección preventiva. Lo hicimos en mi página, lo hicimos en mi perfil. Estoy como Refugio Murillo, ahí busquen el tema. Que tengan una excelente tarde. Nos encuentran en YouTube, ahí nos van a encontrar. Gracias, feliz fin de semana.